Esto es lo que quería ejemplificar, ¿sí? Con respecto a, sobre todo a los rojos, ¿sí? Que estábamos hablando de la, porque acá se ve ese ejemplo, y se notan varios autorretratos con paleta, donde se ve lo que estimo que es la paleta de Apeles, ¿no? Acá lo que vemos es un negro, ¿sí? Lo que yo estimo que es un negro, Sí, bueno, el negro y el blanco, ¿no? Eso sí, parece un vermellón y un amarillo ocre. Hasta ahí vamos bien. Es como la paleta que venimos conociendo de Apeles. Y sí. acá hay una laca Ujú, rojiza con tendencia violácea, ¿no? ujú, Después tenemos, por ejemplo, el Greco. Este es el hijo del Greco retratado por el Greco, ¿sí? Jorge Manuel creo que se llamaba, y acá es lo mismo. Acá hay lo que parece un vermellón, o puede ser una tierra roja también, ¿sí? Uno ocre amarillo, lo que parece un negro, y acá es lo que estimo claramente que se ve como una laca violácea, ujú. ¿no? Que puede ser una laca de garanza, un carmín de cochinilla en aquella época, ¿no? Eran las lacas rojizas púrpuras que había. Entonces, hay una cosa interesante acá, que podemos decir, bueno, esta es la paleta, esta reducida, ¿no? Que venimos hablando, pero le agregan una laca púrpura. ¿Por qué? El rojo vermellón, el famoso vermellón chino, que era sulfuro de mercurio, que es el de que descubrieron los chinos la forma sintética de hacerlo. Después, en Holanda, se descubrió un método de hacerlo distinto, que quedaba un poco más naranja, bueno, y se lo conoce como, creo que el vermellón del Deutsche Method, ¿no? Es como, bueno, el método holandés, básicamente. Ujú. Eh, que era más naranja, ¿no? Pero en general se usaba el método chino, el método que no recuerdo, creo que era en seco y el holandés era en húmedo, o sea, se le ponía en un baño alcalino o algo así. Pero los dos son muy naranjas en general. Los dos vermellones no es como, por ejemplo, un rojo de cadmio medio, que es bastante violáceo. Es como un rojo de cadmio claro, que es súper anaranjado, inclusive es bastante anaranjado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Seguramente tenían problemas con algo que es súper naranja. Entonces le tenían que agregar sí o sí como un ítem de un poquito más violáceo, ¿no? Que en este caso se ve perfectamente que es la laca de Garanza, Ujú. porque se ve que tenían problemas para llegar a los violetas, se les neutralizaba mucho, vaya a saber uno por qué, ¿no? Pero bueno, este es un buen ejemplo del uso histórico de esta paleta, ¿sí? Después habría que ver si, bueno, yo supongo que sí, si se retrataban con esta paleta no veo por qué no la usarían, pero después habría que ver, porque en el estudio técnico por ahí sabría que hay algún otro pigmento, ¿no? Pero a priori lo que aparece en los autorretratos con paleta es esta paleta en general, a veces acompañada de esta laca y a veces acompañada de algunas tierras, Ujú. ¿sí? Como, bueno, acá tenemos una paleta un poco más cromática. Esta es la quería mostrar por eso, ¿no? Es un ejemplo que acá hay un vermellón, acá, o no, una tierra rojiza, parece. Esto es lo que sería un estanato de plomo, un amarillo de plomo y estaño, probablemente por la época de la pintura. ¿Sí? El Ujú. amarillo de Nápoles recién se populariza en el primer cuarto, después del primer cuarto del siglo XVIII. Ok. Es antimonato de plomo. Esto que, por ejemplo, que lo que tengo acá yo, que es un amarillo de Nápoles de Windsor, es una mezcla, que ya lo hablamos, que es blanco con otros pigmentos, ¿sí? No tiene nada que ver con el amarillo, es un nombre de fantasía. El amarillo de Nápoles auténtico es más similar a los cadmios por ahí, ¿sí? Es antimonato de plomo. Y esto que tiene acá probablemente sea algún tipo de estanato de plomo, que Ujú. es el amarillo más saturado que usaba Rembrandt, por ejemplo. Nada, este tiene una paleta un poco más saturada. Y esta es una pintura de ese Paul Potter, ¿sí? Para que vean el resultado de esa paleta, por ejemplo. Que no parece igual, ¿no? Parece como más. Que de vuelta, habría que ver si esta por ahí acá es todo tierras, ¿sí? Porque yo calculo que también debían variar, ¿no? La paleta, probablemente, ¿no? Depende de la necesidad. Yo en esa paleta no veo ningún azul, por ejemplo, o no se ve a primera vista ningún azul, y este cielo parece tener azul. Sí. Quería comentar también esto, que acá se ven muchas que tienen tierras aparte, ¿no? Acá se ve claramente que hay alguna tierra, ¿no? Que probablemente sean tierras de sombra, sienas tostadas naturales, colores tierra, que probablemente, si bien por mezcla de los colores que tienen ahí, el vermellón, el ocre y el negro pueden llegar a esos matices, ¿no? En cuestiones de color, ¿sí? Por ahí aprovechaban esto que decíamos, de las propiedades físicas, ¿no? De los tiempos de secado, de las transparencias y de la comodidad ya de tener un color ahí como un montoncito de color listo y no tener que armarlo en el momento. Ujú. Aunque también eso se puede armar con premezclas. O sea, mismo, antes de pintar podemos... Agus tiene algunos ejemplos que por ahí puede mostrar, que es Nedrum, que usa esta paleta reducida, pero se hace premezclas antes de Ujú. pintar para tener solucionadas algunas cosas. ¿Sí?
Pero bueno, quería mostrar eso con respecto a lo que era la tendencia de estos rojos y el uso Claro. de las tierras como para complementar y aprovechar estas características físicas, ¿no? que tiene cada pigmento, transparencia, tiempo de secado, por ahí alguno que era más magro y el otro era más aceitoso, y uno se usaba para más en las primeras capas, otro en las últimas, ¿no? Y si vemos las pinturas de estos periodos, sobre todo las pinturas sobre tela, que es algo muy delicado, la pintura sobre tela, por la higroscopicidad de la tela, los cambios físicos a la que es sometida por la absorción y la expulsión de la humedad o de la temperatura, es un soporte muy, muy inestable. Sin embargo, las pinturas del barroco, que están sobre tela, están muy bien conservadas. De hecho, Ujú. contrario a lo que se cree, están mejor conservadas a las que están sobre tabla, por Claro. lo que vengo observando, porque la tabla también Se pandea se, y sí. Sí, deforma. eh, Ujú. algo muy interesante es que, por ejemplo, algunos pigmentos, como los que tienen base de cobre, digo porque a ver, las talocianinas, por ejemplo, o algunas lacas como esta que tengo acá, que es de Wins, esta tiene, ya lo digo, PY-129, que tienen cobre en la composición, ¿sí? Son lacas que se hacen a partir del cobre, ¿no? Y Ujú. son, además de que son bastante secantes, secan bastante rápido, según entiendo, de esto no estoy al 100% seguro, lo aclaro, lo que sí, que por ejemplo los pigmentos a base de plomo sí lo tienen esta característica o este efecto sobre el aceite, es que saponifican el Ujú. aceite. Creo que los pigmentos a base de cobre lo hacen, ¿sí? Y hay otros pigmentos que también lo hacen, que ahora no recuerdo todos, pero los que son a base de plomo seguro. Y una cosa que es interesante es que al saponificarse se neutralizan el medio ácido del óleo, ¿sí? Y lo que hace es que dure mucho. Se forma una película muy estable, Ujú. ¿sí? El blanco de plomo, el estanato de plomo, el amarillo de Nápoles también, todo lo que tenga plomo en la composición, que es un medio bastante alcalino, o sea, son bastante alcalinos, ¿sí? En contacto con el aceite se saponifican, forman un jabón metálico Sí. que forma una película muy estable a lo largo del tiempo, ¿sí? Un ejemplo de esto, de la saponificación, es el famoso aceite negro, el dark oil, que es Ujú. un aceite cocinado con algún compuesto de plomo, que puede ser monóxido de plomo, o también conocido como litargirio, Que el Steven Azael nimio, usa. Steven Azael usa, que bueno, lo usa mezclado con una resina para hacer un medio especial. Se sabe, por lo menos fehacientemente, que se usa desde el mediados del siglo XVIII en adelante, seguro. Antes habría que ver bien, no hay registros como y no se puede detectar en la pintura, además. Ujú. Sí. Es complicado eso. Eh, Esto básicamente es aceite que se cocina con un compuesto de plomo y se saponifica y hace que se oxide más rápido, o sea, cataliza la oxidación y es un secante, pero a su vez es muy estable. Aparentemente tiene sus detractores, pero todo lo que tenga plomo, lejos de ser, además de ser muy tóxico, Sí. ayuda realmente a la conservación de la pintura. Además de otras características del blanco de plomo, que bueno, podemos hablar si querés o no, pero que como el blanco de titanio tiene sus ventajas, el blanco de plomo tiene como sus ventajas. Y creo que el principal pigmento antiguo, que es más interesante traerlo a la modernidad, ¿no? Sí, sí, pues es una lástima, ¿no? Que ya no se consiga tan fácilmente. Digo, hay fabricantes todavía de blanco de plomo. Yo también había leído que se hacen un muy buen enlace con las tierras, ¿no? Justo con los óxidos de hierro, el plomo también, ¿no? Ayuda a que sea flexible y sólido, ¿no? Al mismo tiempo, pues.